Hola amigos, el día de hoy les tenemos un episodio en su podcast sobre la figura de una persona horrenda, nefasta, que es nada más y nada menos que Joseph Mengele, un nazi famoso en la Segunda Guerra Mundial por su conducta, por su actitud, por su papel que desempeñó en los campos de concentración, específicamente en Auschwitz. Bueno, pues Quédense con nosotros. Ok, bye. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Entre Valeros y Yoyos. Yo soy Ale Valero. Yo soy Héctor. Y empezamos el día de hoy, empezamos con el pie derecho este año. Estuvimos ausentes un ratito, pero ya estamos de vuelta. Sí, nos tomamos nuestro break. Nos tomamos, sí, un descanso después de todas las cosas que por ahí pasan. Sí. Pero bueno, ya estamos de regreso y vamos a comenzar con una semblanza de alguien que seguramente han escuchado hablar, y si no, bueno, lo van a escuchar ahora, que es Joseph Mengele. Mengele los tiene que remontar a lo que sería la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hitler, Alemania nazi. Esas cosas. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta semblanza, ¿sale? Sí, Gort. Bueno, pues resulta que Joseph Mengele nació el 16 de mayo de 1911 en Günzburg, o sea, olvídense, no sé alemán, lo voy a decir como se lee, como se lee, lo voy a leer. Baviera, cerca de Ulm, y era hijo mayor de Karl Mengele, próspero fabricante de herramientas agrícolas, dueño de tractores Mengele y compañía que estaba destinada al hijo mayor, Joseph. Sin embargo, él se fue a estudiar a la Universidad de Frankfurt, de la cual egresó a los 25 años como doctor en medicina. En enero de 1937, en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt, o sea, ya desde entonces se convirtió en asistente del doctor Ottmar von Verschuur, un destacado científico. Ya desde entonces esos nombres, ya andaban con esos nombres. Muy conocido por sus investigaciones con gemelos. Lo cual sería muy importante después, ¿no? Sí, obviamente. En 1937, Mengele se unió al partido nazi. En 1938 se unió a la SS. Y en junio de 1940 fue reclutado en el ejército y luego se ofreció como voluntario en el servicio médico de las Fuerzas Armadas de la SS. Lo que se conoce es que se desempeñó como experto médico para la Oficina Principal de Raza y Asentamiento, en el verano, es que está muy largo, solo Dios sabe cómo se dice, en el verano de 1940 en la Oficina Central de Inmigración, que también es noreste de Posen, actualmente Poznan. Sí, los idiomas no son nuestro fuerte, no. Y más adelante tuvo el cargo de oficial médico en el Wiking de la división de la SS, Batallón 5 de Pioneros de la SS, con el cual participó en acciones de guerra en el Frente Oriental. Fue herido en campaña y regresó a Alemania en enero de 1943 y comenzó a trabajar en el Instituto Kaiser Guillermo de Antropología, Genética Humana y Eugenesia, dirigido por su antiguo mentor von Verschuur. En abril de 1943, obviamente, ¿no?, lo ascendieron al rango de capitán de la SS. Este progreso antecedió brevemente el traslado de Mengele a Auschwitz. El 30 de mayo de 1943, que es donde realmente empieza lo interesante, ¿no? Sí, donde realmente empieza a denotar quién es él. Y a aplicar todo lo que aprendió, ¿no?, en el curso de este tiempo, ¿no? Desde que salió de la universidad, que bueno, ahí inicia con... O sea, desde que elige la carrera dices, no, esto no va a acabar bien. No necesariamente, o sea, los médicos no son así, el problema es que él era... pero es que la carrera, o sea, el nombre de la carrera que dijiste, o sea, ya estaba pero él estudió medicina y después se fue a ese centro. Por eso. Pero la carrera de medicina. Che, ¿tú quieres que los médicos te digan algo, che? No, pero no me refiero a la medicina, me refiero a su especialidad. Entonces, a ver, ha empezado por eso. No, che. Bueno, durante... Luego. Durante el cargo que tuvo en el campo de concentración, Joseph Mengele no fue el único médico en Auschwitz, ni el médico de mayor rango. Correspondía al capitán de la SS, Dr. Edward Wirtz, cuyo cargo de médico de guarnición lo responsabilizaba de todos los asuntos médicos del complejo entero de campos.
La carrera de Mengele en Auschwitz da comienzo en la primavera de 1943, desempeñándose como oficial médico de campo de Auschwitz, es decir, de Auschwitz II, es decir, Birkenau. En noviembre de 1943, había Auschwitz I, ajá. Órale. En noviembre de 1943 aún estaba bajo el mando de Witz. Uh-huh. Durante ese periodo, alrededor de 30 médicos se encontraban trabajando en el campo. Como requisito de sus rondas, sí, el personal médico... Pregunta. Nos pregunta. No es saludo. ¿Qué dijiste? No estaba haciendo un saludo nazi grosera. Luego. Me van a cancelar por eso, pero bueno. Y luego. Cuando dices médico de Auschwitz, ¿era médico de los soldados que vigilaban, o sea, que trabajaban ahí? ¿O era médico de los No, eso presos? No especifican, pero yo creo que se entiende que era médico en general, o sea, ya sea que tuvieran, o sea, atendían a los... ¿A los guardias? ¿A los trabajadores? A todos. Ajá, o sea, para hacerlo más fácil, a todos. A todos. Sí. O sea, no por eso eran tantos médicos. Era para todos. Y a lo mejor dentro de todos esos médicos había algunos que solamente se dedicaban a los alemanes. Ok. Para no utilizar el otro término, por lo cual sí nos pueden bajar el... No. Trata de no utilizar. Hablar de la palabra que describe al partido. ¿No? Sí. Por eso, esa palabra. O sea, además para los, o sea, es suerte. No me importa. Nazis. Malditos nazis. Ya voy a enojar. Va a ser muy feo. Es el primer episodio del año. ¡Qué horror, Dios mío! Vean, ¿por qué? ¿Por qué tuvimos que descansar? ¿Ya puedo seguir? Sí. Como requisito de sus rondas, el personal médico realizaba selecciones de prisioneros en la rampa y determinaba entre la masa de personas que llegaban a Auschwitz quién sería elegido para trabajar y quién moriría inmediatamente en la cámara de gas. Okay. Conocido como el ángel de la muerte o a veces como el ángel blanco por su conducta cruel y fría en la rampa, Mengele siempre estaba presente cuando llegaban los trenes llenos de nuevos prisioneros buscando gemelos. O sea, él se dedicaba a buscar a los gemelos y los separaba. Sí, porque era su especialidad. Ajá. Gracias a Verschuur, quien era famoso por experimentar con mellizos y gemelos con el fin de rastrear el origen genético de diversas enfermedades, Mengele se había interesado en el uso de gemelos para la investigación médica. Claro. ¿Sí? Como conejillos de indias. Exactamente, eso es lo que era. En la década de los 30, la investigación de gemelos se consideraba una herramienta ideal para estimar los factores de variantes de la herencia humana y el entorno. Durante toda esta época, Mengele, junto a su mentor, había realizado una cantidad de protocolos de investigación lícita con gemelos como juegos de prueba. Sin embargo, en Auschwitz tenía toda la libertad para mutilar o matar a sus sujetos de prueba. Sí, ahí no importaban las reglas. No. Ahí ya eran ilícitas. Sí, ahí eran ilícitas. Pudo llevar a cabo una amplia gama de experimentos agónicos y a menudo letales con gemelos judíos y romaníes, gitanos romaníes, en su mayoría niños. Mengele tenía una fascinación por la heterocromía, condición en la cual los iris de una persona tienen diferente color. Mientras estuvo en Auschwitz, juntó todos los ojos de sus víctimas asesinadas, una parte para brindar material de investigación a su colega Karin Magnussen, investigador de pigmentación ocular, y otra realizó diversos experimentos con el objeto de revelar el secreto para cambiar artificialmente el color de los ojos. De un modo menos difundido, documentó en prisioneros de los campos el avance de un tipo de gangrena que destruye las membranas mucosas de la boca y otros tejidos. Órale. El ángel de la muerte, que fue apodado, o sea, así por los presos, no por sus compañeros. No, obviamente. Hacía gala de su crueldad. Durante un brote de tifus que estalló en el campo, el despiadado médico solventó rápidamente la situación, enviando a la cámara de gas unas 1,600 personas. Que él consideraba que estaban contagiadas. Entre hombres, mujeres y niños,
de judíos y gitanos, ¿no? Sí, o sea, los presos. Le importaba... Sí, no, para él eran cosas, o sea, no eran ni siquiera animales ni personas, eran cosas y ya, o sea, eran cosas inservibles o cosas para su estudio. No, y rápidamente, tú estás junto a él, seguramente estás, bueno, órale. Sí, por eso. Después fueron, obviamente, las barracas desinfectadas y ocupadas por nuevos presos que iban llegando, ¿no? Claro. Que acuérdense que llegaban los trenes todos los días. Sí. Mengele se encontraba en el célebre pabellón número 10. Él llevó a cabo allí toda una serie de crueles experimentos con seres humanos. Uno de ellos era inseminar artificialmente a las prisioneras que presentaban antecedentes familiares de gemelos. Si durante el parto la mujer solo paría un bebé, este era depositado aún con vida en el horno donde se arrojaban los desechos biológicos y la madre era llevada de inmediato a la cámara de gas. O sea, el grado de crueldad es impresionante, ¿eh? Sí. Sí, o sea, te deja así con la boca abierta. ¿Cómo puede ser alguien? Y no solamente él, porque ahorita estamos hablando de lo que hacía Mengele, pero ¿qué hay de todos los demás? Sí, pues eran parte y estaban igual de locos, o sea, estaban igual de chiflados, o sea, sí. O sea, realmente ya estaban completamente idos en esa fantasía de superioridad. De la raza suprema. Ajá, sí. Ya estaban completamente idos. Mengele apoyaba la doctrina de la teoría racial nacional socialista y participó en una gran variedad de experimentos dirigidos a ilustrar la falta de resistencia a diversas enfermedades entre judíos o romaníes. Intentó demostrar la degeneración de la sangre judía o gitana a través de la documentación de rarezas físicas y la recolección de muestras de tejido y partes del cuerpo. Muchos de sus sujetos de prueba murieron a causa de la experimentación o fueron asesinados para facilitar la autopsia. Obviamente. Mató a cientos y disecó sus cuerpos. Solo 200 de los gemelos sobrevivieron, entre ellos la judía polaca Joanna Lacks, deportada del gueto de Lodz a Auschwitz con su hermana gemela a los 14 años. Joanna, en una entrevista a la BBC, narró su experiencia con Mengele y sus crueles experimentos. Ay, qué horror. Sí, eso lo pueden buscar en YouTube. Mengele obtenía la ayuda de médicos capacitados entre la población de prisioneros. O sea, buscaba a los que fueran médicos de los prisioneros para que le ayudaran. O sea, además los usaba. No, bueno. Finalizada la guerra, a pesar de ser detenido por el ejército norteamericano y trasladado a un campo de internamiento, este no pudo ser identificado, entre otras cosas, por no llevar tatuado su grupo sanguíneo en el brazo, como era preceptivo al ingresar en la SS. Logró escapar a tiempo con una identidad falsa y así evitó ser juzgado por sus terribles actos en los juicios de Nuremberg. Sus crímenes también serían juzgados en diversos procesos que tuvieron lugar años después en la Alemania Occidental, como el famoso juicio de Auschwitz en la ciudad alemana de Frankfurt entre 1963 y 1965. Mengele fue muy buscado. Obviamente. Los gobiernos de la República Federal de Alemania, como de Israel, el centro Simon Wiesenthal e incluso el periódico de Washington Times ofrecieron cuantiosas sumas de dinero a quien lograra capturarlo. Asimismo, el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, organizó varias operaciones para capturarlo, tanto en Argentina como en Brasil, aunque todas ellas fracasaron. Después de la guerra, pasó un tiempo escondido en una granja en Baviera. En 1949 huyó a Génova, Italia. Donde embarcó hacia Argentina con un pasaporte emitido por la Cruz Roja. Vivió en Argentina vendiendo máquinas agrícolas de la fábrica de su familia. Pues sí, o sea, de algo le servía tener dinero, ¿no? Hijo de la chingada. Se convirtió en un exitoso hombre de negocios. ¿Por qué no? En algún momento tuvo la desfachatez de regresar a su pueblo natal, donde también lo ocultaron. Sin embargo, un expreso de Auschwitz lo reconoció. No un expreso de tren. Ni un expreso. Ni un expreso de sino toda. un expreso. Un expreso De Auschwitz lo reconoció y denunció.
Qué mala onda. Entonces regresó a Argentina. O sea, sí, o sea, creía que podía estar en su pueblo, podía estar en Alemania como pues es cualquier cosa. No, pues, no. Es que además de que, pues sí, o sea, lo creía, pero también no solamente es que, ay, lo creo y me salió mal, ¿no? Le salió bien, o sea, sí. De todas maneras el desgraciado andaba por el mundo paseándose, o sea, bueno, entre Argentina y Alemania, y y fue, ahora sí que fue pura suerte que un exprisionero lo viera, ¿no? O sea, eso es más suerte que trabajo de todos los grupos policíacos, ¿no? O sea, entonces no era solamente que lo creyera, sino que lo podía, eso que demostró que lo podía hacer, ¿no? O sea, hizo muchas cosas, es suerte, es toda la gente coludida. Sí, exacto. Es dinero. O sea, son muchos factores. Claro, o sea, claro. Obviamente a quien tiene más dinero las cosas se le facilitaban y él tenía el dinero. No, y se le facilitan todavía. ¿Tú crees? O sea, no es algo que haya cambiado. No sé por qué lo dices. No es algo que... A finales de los años 50, cuando se vio amenazado de extradición, huyó a Paraguay. O sea, porque ya la búsqueda estaba más fuerte, ¿no? Y yo creo que ya estaban presionando mucho al gobierno argentino. Entonces, como sí había extradición en Argentina, dijo, no, pues yo de tonto me quedo aquí. Me quedo aquí, exacto. Entonces se va a Paraguay. Después huyó de nuevo y esta vez se va a Brasil, donde tomó el nombre de Peter Hochbichler. Ahí administró una hacienda de café, donde lo conocían como Pedro Hungares. Ahí mandó construir una torre de 6 metros de altura en el tejado del sitio con el pretexto de observar pájaros. Sí, ¿qué pájaros? Sí, ajá. Con sus binoculares pasaba horas vigilando quién entraba y salía. Así estuvo hasta finales de 1975, en donde el dueño, Steimer, descubrió que Mengele tenía un amorío con su esposa encima. No, bueno, o sea... De ahí, pues obviamente lo corren, ¿no? Sí. O sea, lo mandó al diablo y adiós, bye. De ahí estuvo deambulando entre varias ciudades brasileñas. En los últimos años vivió en granjas y casas en Nueva Europa, Serra Negra, Caieiras y Diadema, en el estado de Sao Paulo, antes de mudarse a la capital paulista a mediados de los 70, que fue cuando adoptó la identidad de su amigo. Joseph Mengele murió el 8 de febrero de 1979 ahogado, eso es lo único bueno, en la playa de Bertioga, Sao Paulo, a los 68 años a causa de un infarto cerebral. Qué bueno. Habiendo sido protegido por la comunidad alemana. Pues en todos lados, en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en Europa. De Brasil, ¿no? Falleció sin haber rendido cuentas por sus abominables crímenes. Ese es el problema, ¿no? Más allá de que haya muerto de una manera trágica, ese es el problema, ¿no? Que nunca se le pudo hacer juzgar como se quería y llevarlo a prisión y... Sí. Y que todos aquellos que todavía vivían con las repercusiones, o los hijos o los nietos pudieran ver que se había hecho justicia, sí, ¿no? Sí. Fue enterrado en la ciudad de Embu con una identidad falsa, Wolfgang Hergard, el cual era el nombre de su amigo austriaco que lo había acogido en Brasil y que el ángel de la muerte usaba desde que murió su amigo en 1975. Los restos de Wolfgang o Mengele, exhumados por la Policía Federal en el sitio de Embu, en el cementerio de Embu, en junio de 1985, fueron examinados en el Instituto Médico Legal de Sao Paulo por especialistas brasileños, pero también por algunos de los científicos forenses más respetados del mundo, entre ellos 2 equipos de Estados Unidos, el del Centro Simón Wiesenthal y otro del Departamento de Justicia, además de un tercer equipo de Alemania Occidental. El 1 de junio, en una presentación ante la prensa, el jefe de la policía brasileña, Romeu Tuma, confirmó la identificación y la muerte de Joseph Mengele. Y representantes de los 3 países explicaron sus hallazgos.
Los científicos resaltaron que su conclusión no estaba basada en un examen conclusivo, sino en las evidencias que daban consistencia a la tesis de que era Mengele. En marzo de 1986 se tendría la confirmación gracias a lo que Stover compara con una huella digital, la comparación del esqueleto con una radiografía. Cuando Tuma anunció el descubrimiento de una radiografía de Mengele y los expertos estadounidenses y brasileños pudieron confirmar que la misma era del cráneo exhumado de Embu. Okay. En ese momento Tuma consideró el caso oficialmente cerrado. Los israelíes no aceptaron el informe forense. Pues es que es muy difícil. De 1985. Sí. Y esperaron el análisis de ADN. A pesar de la resistencia por parte de su hijo Rolf y su mujer, Irene, acabaron cediendo a muestras a principios de los años 90. La conclusión final con los resultados del ADN fue que Mengele estaba muerto. Okay. La prueba fue realizada en 1992 por el británico Alec Jeffrey, uno de los pioneros de la identificación genética en el mundo. Finalmente, Israel aceptó el resultado y Mengele estaba muerto. Pues sí, pero de todas maneras no te ayuda a cerrar, ¿no? Las heridas. Exactamente. O sea, sí es muy difícil. Y sí, obviamente necesitabas evidencia muy concreta para poderlo aceptar, ¿no? O sea, sí se me hace también a mí. Sí entiendo esa renuencia a decir necesitamos algo más concreto. Sí, porque si no piensas todavía anda por ahí, ¿no? Ajá, fingió su muerte. Ajá, está por ahí y tienes muchas cosas, hasta pesadillas, ¿no? Sí. Pensando en que lo atrapen realmente, en que se haga justicia, no sé, muchas cosas. Muchas cuestiones, sí. Una de las cosas a destacar de Mengele, ¿por qué no?, es que despreciaba a las mujeres en general. ¿Tú crees? No, es algo que de repente se me ocurrió, ¿no? Decía, la biología no admite iguales derechos. Las mujeres no deberán trabajar en posiciones de mando y su actividad debe depender del cumplimiento de una cuota biológica. El control de la natalidad debe realizarse mediante la esterilización de aquellas con genes deficientes. Pues. No, si era una joyita el desgraciado, ¿eh? Y sobre la sobrepoblación decía, nuestro experimento racial falló, pero es necesario tomar medidas drásticas para combatir el exceso de gente. La humanidad debe tomar una decisión para sobrevivir a los tiempos modernos. Si bien eugenesia no funcionó a corto plazo, necesitaremos otra solución igualmente radical. No, bueno, sí estaba loco. Lo malo es que la pregunta que te queda en la mente es ¿cuántos más están así? No, muchísimos. Él porque tuvo una posición de poder desde muy joven, ¿no? O sea, desde muy joven, una familia privilegiada y luego en un partido en el que le apoyaron todo su pensamiento, ¿no? O sea, que le reafirmó su pensamiento más bien y le dio el poder para ejercer todas sus ideas idiotas, ¿no? Pero, o sea, afortunadamente son pocos los que llegan a tener esos privilegios. Desafortunadamente son muchos los que piensan así, ¿no? ¿Qué pasó, hija? Esa melodía. Sí, todos estamos compungidos. Y sí, o sea, hay muchos que piensan así. Que piensan así, que actualmente siguen buscando la forma, ¿no? De que sus ideas sigan permeando. Pero es a lo que yo me refería, o sea, ¿cómo saber si todavía en altos puestos no existen personas como tal que piensan, hay sobrepoblación, bueno, vamos a exterminarlos, ¿no? No, seguro lo piensan, pero saben que no es tan fácil, ¿no? Sí, exactamente. O sea, pero eso es a lo que yo me refería. Yo estoy seguro. ¿Cuántas personas todavía hay por ahí que si alguien les dijera vamos a hacerlo, lo hacen? Le dicen va. Sí. Bueno, yo creo que sí debe de haber todavía mucha gente con ese pensamiento en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles políticos y de poder y de lo que sea, ¿no? Yo sí pienso que
que no va a ser tan fácil erradicar ese pensamiento, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, entre otros de sus experimentos, también tenía probar la resistencia al frío con fines militares. Otras eran el sadismo basado en las enfermizas doctrinas raciales nazis. También probar los límites del ser humano a temperaturas altísimas. Como Caladero es de... o sea, obviamente con agua hirviendo, ¿no? Sí. Cargarlos en el agua hirviendo. O bien inyectar cemento líquido en los úteros de las prisioneras. No, sí estaba loco. Para ver cómo funcionaba eso para esterilizarlas. Sí, no, sí estaba loco. O sea, y eso es poco, ¿no? O sea, vas a encontrar muchas cosas más. Por eso es una semblanza, ¿no? La cuestión es que cómo se conjugó todo, ¿no? O sea, una mente así... Así de enferma. Con el lugar ideal y la mentalidad de todo el grupo para poder llevar a cabo todo este tipo de experimentos, ¿no? Sí, pueden decir, es que sí, o sea, se siguen haciendo experimentos en el mundo, sí, se siguen haciendo experimentos, no. Pero no a esa cantidad. Pero no en masa, nivel, ¿no? Sí. Como él lo hizo en masa, fue terrible, mató mucha gente. Sí, con los experimentos, ya olvídense la cámara de gas. O sea, sus experimentos llevaron a la muerte a mucha gente. Sí, y que, o sea, el problema es que, o sea, lo grave es que la situación, o sea, la gente en el poder le entregó todo para que se exponenciara, ¿no? O sea, porque no es lo mismo un psicópata que anda por su cuenta tratando de secuestrar gente a un psicópata al que el gobierno le lleva trenes con miles de personas, ¿no? No, gorda, perdón. Con miles de personas para gorda, que... mi amor. No. O sea, no es lo mismo eso, ¿no? O sea, hay a un psicópata que el gobierno le entrega miles de personas cada día para que haga lo que quiera, ¿no? O sea... Sociópata. Bueno, un loco. Sí, un loco, bueno. Una persona desquiciada. O sea... Sí es Sí es de llamar la atención. O sea, yo recuerdo el nombre de Mengele desde que era niña. Pero de niña no entendía muy bien, ¿no? ¿Cuál era su participación? A qué se referían y todo. Sí, porque... Y con el paso de los años, cuando te vas informando y todo, pero ya cuando te pones a leer, no, bueno. Sí, porque, o sea, lo que te enseñan en la escuela de Segunda Guerra Mundial son las batallas, las fechas, ahora sí que los actores principales, ¿no? O sea, los lugares, ¿no? No te enseñan tan a fondo, historias, ¿no? Sí, obviamente no te las incluyen. No, eso ya es mucho más adelante que tú empiezas a estar en contacto con toda esta información. Sí, porque sería muchísimo, o sea, también no pueden enseñar todo, o sea, si no dejarían de cubrir otras cosas de la historia que también son importantes, ¿no? Es algo que tienen que resumir porque es muchísimo lo que pasó y son muchísimas cosas las que pasaron. Entonces yo creo que se decide y lo dejan así para que cada quien alguien que sienta más curiosidad por el tema, bueno, vaya investigando, ¿no? Porque la información ahí está, o sea, puedes ir a investigarla y no está... O sea, no está detrás de ningún bloqueo. No, lo tienes a la mano, o sea, se puede conocer. Pero sí es esta es la semblanza. Ustedes pueden ir más a fondo, leer más, o sea, hay mucho escrito al respecto. Vayan a los que están en la Ciudad de México, los que piensan visitar la Ciudad de México, pueden ir al Museo de Historia y Tolerancia, ahí en el centro, que está muy bien, o sea, la verdad es que sí hace una buena recopilación, tiene objetos originales, tiene otras réplicas, pero tiene cosas originales de Auschwitz, de los prisioneros, de la gente. Tiene unas maquetas que te muestran cómo era el lugar y cómo eran las cámaras de gases y cómo metían a la gente como si fueran masas, o sea, nada más, ¿no? Lo que sí es que las personas muy sensibles no vayan a ese lugar. No, la verdad. O sea, ya sé que te ríes, pero sí habemos personas muy sensibles. Sí. O sea, yo pienso que lo aguanto. Yo no creo. Bueno, pues yo he visto muchos documentales y cosas así, pero bueno. Sí, pero no. Entonces habemos personas muy sensibles a quienes sí esas cosas nos pueden afectar, ¿no?
Sí. En mayor o menor medida, hay a quien le afecta mucho, pero hay a quien le va a hacer pasar malos días por estar pensando en toda esa situación que fue por demás terrible, ¿no? Sí, pero yo creo que, o sea, es importante, aunque seas muy sensible, aunque seas muy sensible, es importante ir y verlo y experimentarlo, porque en algún momento te vas a topar con alguien que está en la idiota y que a lo mejor por juventud o por pendejez tiene ideas así de pendejas, ¿no? O a lo mejor también por edad, ¿no? O sea, también sí, o sea, yo me topé con mucha gente joven en algún momento. No, y también gente muy grande, ¿no? No, bueno, güey. Pero gente joven porque existe. Que decía que estaba muy a favor de Hitler y de su pensamiento y de que leen la lucha y se sienten identificados. Y la lucha es suya, ¿no? Mi lucha. Sí, ¿no? sí. Y sí, o sea, sí te vas a encontrar con gente muy pendeja, ¿no? Que cree todas esas ideologías. Entonces, mira, poderles decir, o sea, poderles tratar de hacer, o sea, no los vas a hacer cambiar de opinión, pero a lo mejor los puedes evadir o hacerlos ver otros puntos, ¿no? Pero sí es importante que conozcan estas cosas porque actualmente se está dando un resurgimiento de mucho de este pensamiento, ¿no? Pues yo creo que sí es importante que lo vayan, que lo vean, aunque parezca algo muy, muy lejano, ¿no? Muy viejo. Yo creo que siempre es importante recordarlo. Yo creo que ni siquiera es... Bueno, sí, como dices tú. O sea, sí parece algo muy viejo, pero... O sea, eso es lo de menos. O sea, todos los conspiracionistas que piensan un montón de locuras, ¿no? Es algo real. O sea, sucedió. Uh-huh. Hay personas que estuvieron ahí. Ahí y que si bien probablemente ahorita la mayoría hayan muerto, o seguramente ya murieron, bueno, no necesariamente. No necesariamente. Sí hay personas que todavía sí, ahorita haciendo cuentas, sí hay personas que deben de estar vivas. Uh-huh. Hay quien te puede relatar lo que vivió y te puede compartir su experiencia y te das cuenta de que nada está exagerado, o sea, no es un invento. Y ellos no son un invento, ¿verdad? O sea, no son actores pagados, porque bueno, hay personas que están bien locas que creen cualquier cosa. Digo, que son capaces de pensar que son actores pagados, uh-huh, ¿no? Pero la verdad es que hay muchas cosas que pasan en el mundo que tú dices, o sea, lo de esta época, lo de Auschwitz y todo lo que sucedió fue terrible. Y no ha habido nada realmente, ¿no?, que se compare con el número de muertes Déjate el número, las formas. Bueno, las formas y el número de muertos. Sí. Pero sí, las no cantidades deja y de las haber formas. Una serie de cosas súper crueles, súper sádicas, que se siguen dando a lo largo de la historia, que te sigues topando con ellas. Y que parece que no aprendimos nada, ¿no? Que sí, o sea, ahí es lo que dices, no aprendimos. Uh-huh. Pero por fortuna no han llegado a esa escala, sí. A esa escala, que es lo que habría que impedir, ¿no? O sea, habría de, como dices tú, tomar conciencia y no olvidar para evitar que algo así vuelva a suceder. Sí, ¿no? se repita. Que es una de las cuestiones. Cuando olvidamos nuestro pasado es cuando más fácilmente podemos repetirlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este sería un episodio. Un episodio no muy largo, es un episodio corto, es una semblanza. Espero que les haya gustado, les haya dado una imagen. Si no quieren saber más de este hombre, bueno, de todas maneras, sépanlo. Mayor idea en un momento dado de quién fue. Sí. Si quieren más información y si quieren saber a profundidad todo lo que hacía, hay mucho escrito. Sí, es mucho escrito. Mucho que pueden encontrar. Todavía existen bibliotecas. En las bibliotecas, mucho que pueden encontrar. O sea, tú les pides mucho. En Google. Y mucho que pueden encontrar en las bibliotecas virtuales. O sea, uh-huh, hay mucho que pueden encontrar. Y bueno, ya es a cada quien, ¿no? Hay quienes son apasionados de todo esto, no porque estén a favor. No, porque les encanta la historia. Muchos son. Entonces les gusta conocer. Entonces, bueno, hay mucho que leer y hay mucho que discutir en un momento dado. Pero bueno, nosotros lo que queremos más que nada es dar una semblanza. Y simplemente picar la costillita de la curiosidad, ¿no? Exactamente, uh-huh, que sí es bueno tenerla. Uh-huh.
Sí, sí. Ok, bueno, pues entonces esto sería todo por nuestro primer día de regreso. Empezando el nuevo año con toda la actitud. Con toda la actitud. Y los esperamos ver aquí. Con tazas nuevas. Con tazas nuevas que fueron regalos de Navidad, ¿verdad? Curiosamente de la misma persona. Oh, querido sobrino. No sé qué nos quiso decir. No sé. O sea, yo no sé. Por lo menos el mío hace miau. Para los que nos escuchan en Spotify, la taza de Héctor no es ni más ni menos que un excusado. Un excusado. Pero está precioso, ¿eh? O sea, es de cerámica, está precioso. O sea. Está muy bonito. Está y la bonito. mía es una taza que cuando le pones la bebida contrastante, es una taza transparente de cristal. Entonces, cuando la llenas con una bebida, ¿cómo se llama? Contrastante, sí, se de forma color. un gato de cabeza. Sí, Entonces se ve el gatito. Está bien chistosa también. Pues agradeciendo nuestras tazas y empezando con ellas este año. Nos vemos la siguiente semana. Espérenos. Ahí vamos a estar. Cuídense. Bye. Que estén bien. Bye. Perdón. Este fue su podcast Entre Valeros y yo soy Ale. Yo soy Héctor. Ahora sí, bye. Bye. Hasta la vista. Bye.